En primer lugar, voy a dar paso a José Antonio Andanuche. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén. Pues encantado de estar aquí contigo, como siempre. José Antonio es policía local de Alicante. José Antonio, si digo alguna cosa que no está bien, me corriges. Sí, perfecto. Adelante. Y fue una de las personas más importantes en Catarroja, porque junto con otras dos personas fue el responsable durante los primeros días de dirigir, coordinar, de realizar las labores de dirección, básicamente, de toda la emergencia. Es decir, todo lo que pasó aquellos días con voluntarios, todo lo que ustedes vieron, toda la ayuda, todo fue coordinado por las personas que ustedes van a ver a continuación. José Antonio e Israel Fernández. Israel, buenas noches. Buenas noches, otra vez. Hola, Israel. La otra persona clave y fundamental es el comandante Fernando Costa, que no ha podido estar con nosotros, primero por su condición de militar y segundo porque está en una misión especial fuera de España, ya que está desde luego en activo, pero le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo y le deseamos lo mejor porque su labor en Catarroja fue ímproba y brutal, ¿no? También tenemos con nosotros a Molestador Nocturno. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, compañero. Que bueno, en este caso no sé muy bien cómo presentarte, Molestador, porque no quiero meter la pata. No sé, José Antonio, si lo quieres hacer tú. Bueno, yo creo que en el ámbito policial lo conocemos la mayoría. Y bueno, evidentemente la máscara, obviamente, es porque es una persona que expresa habitualmente en clave de humor, pero dice verdades como puños y que obviamente pues pueden ser motivo de un sanción, sí. Claro. Bueno, pues en este caso, Molestador, pues aglutinas de alguna manera, valientemente, aunque guardando el anonimato, y lo procuraremos así, el sentir de no solamente los que estuvieron como voluntarios, repito, en todo momento, coordinando, dirigiendo, sino los cientos miles de policías, guardias civiles, que también tendrán siempre por mi parte y por la parte de esta audiencia el reconocimiento ímprobo, que acudieron simplemente con su uniforme, en muchos pidiéndose vacaciones, muchos sancionados, muchos multados. Y gracias a ti, Molestador, por venir esta noche en representación, que tú también estuviste, ¿no? Tú también estuviste aquí, desde luego. Sí. Yo fui en la segunda oleada. El jueves partimos para allá, después de una semana de aguantarnos, de tragarnos bilis, de decir por qué no nos movilizan, qué está pasando aquí, por qué no se está haciendo lo que todos en nuestras cabezas creíamos que se tenía que hacer. Yo entiendo que es muy difícil movilizar a un mastodonte como puede ser la Policía Nacional o fuerzas militares, ¿no? Y al final, pues, un grupo de compañeros, a través de la asociación de Advelum y demás, pues nos empezamos a coordinar para acudir a Catarroja, en este caso, a prestar, pues bueno, cada uno ayudar en lo que nos mandasen. Y allí, pues eso parecía al final Fortnite, porque cada uno llegaba con una skin distinta, con un uniforme distinto. Yo me quedé flipado de ver policía local de Canarias, de Gerona, por ahí todo el mundo. Nosotros he de puntualizar que no íbamos uniformados porque obviamente íbamos en nuestro tiempo libre y bueno, algunos sí que nos llevamos el chalequillo este reflectante que tenemos pues para que si alguien necesitase ayuda pues fuésemos un referente. Irra, José, bueno, encantado de teneros a los dos en el canal. La verdad que hemos compartido muchos momentos, no sé, muy complicados, pero me gustaría que contarais cómo vivisteis aquella llegada y inmediatamente aquella asunción de responsabilidad, porque inmediatamente, involuntariamente, asumisteis una responsabilidad que era inabarcable, prácticamente. Sí, la verdad, a ver, yo por mi parte, si me permites, Israel, nosotros llegamos, yo me fui con mi furgoneta, con 4 compañeros de Guardia Civil y mi compañera Maribel, los 6 para allá, a la aventura, como todo el mundo, ¿no? Y como bien ha dicho mi compañero, pues al final llegas al puesto de mando a ponerte a disposición de los que allí están coordinando la situación para que te digan dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. La sorpresa que nos llevamos fue que el comandante Costa pues nos dijo, lo que necesito es que os quedéis aquí conmigo. Entonces, pues automáticamente desde ese momento nos llovió un volumen de trabajo que yo creo que no lo he tenido en mi vida. El comandante, perdón, también era voluntario. Claro, por supuesto. Él, como vecino de Catarroja, viendo que aquello nadie tomaba las riendas, pues decidió acudir al puesto de mando y decir, oye, yo me puedo encargar de esto. Y asumió ese cargo también, efectivamente, como voluntario.
Entonces, pues ya te digo, a sus órdenes siempre y fuimos, pues eso, coordinando equipos pues desde los policías voluntarios que venían de todas partes de España, desde maquinaria pesada, que de la nada, aquello realmente era bonito, aunque pese a la desgracia, era bonito porque era pura magia. Es decir, de repente te venía alguien que te decía, necesito un camión bañera con una excavadora en la calle tal, y tú dices, ¿dónde coño, con perdón de la expresión, saco yo ahora esto? Y a los 5 minutos te llamaban, oye, que vengo de Jaén con un camión y una pala, ¿dónde voy? Y era todo el día así, todo el día así. Entonces, aprovecho, si me permites, porque había gente que sí que decía que aquello era un caos, pero yo puntualizo que dentro de ese caos había un orden. Ese orden solo lo sabíamos nosotros y fuera, evidentemente, no se veía. Pero efectivamente sí que había un orden y sí que había una coordinación. Lo que pasa es que también hay que entender que cada día... O sea, es muy fácil trabajar coordinados con un equipo de trabajo único, pero hay que entender también que cada día era un equipo diferente. Tú piensas que venían voluntarios a lo mejor de Murcia, de Valencia, de Albacete, cercanos, para un día. Al día siguiente venía gente de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Galicia, y empezabas de nuevo otra vez. Y tenías que volver a reconducir a todo el mundo al sitio, a crear equipos nuevos, a crear líderes nuevos para que estén a cargo de esos equipos. Y era una faena. La verdad que... Coordinarlo era una locura. Obviamente, yo quiero que tengáis claro una cosa. Mirad, esto lo digo yo, ¿eh? Aquí la alternativa era meter a 50.000, 80.000 militares bajo un mando único que trabajara desde el primer día con sus bulldozers, con sus cadenas de mando y que por lo tanto todo hubiera ido desde el primer momento rodado, con planos, con helicópteros y con todo aquello. Como eso no se quiso hacer, y he explicado yo por qué, asumiendo yo la responsabilidad, tenéis a estas personas que, como bien ha explicado José Antonio también, cada día se enfrentaban a no saber si podrían disponer de lo necesario, a los voluntarios que no sabían si podían estar porque uno venía porque tenía vacaciones, otro sí, otro no. Entonces, eso es lo que se hizo, cómo se hizo, de la manera en la que se hizo, porque no se quiso hacer lo que se debió hacer. Israel, en tu caso... Perdón, sí, José Antonio. No, te iba a decir que aquí, si me permiten, le cojo el testigo a mi compañero molestador. Porque es cierto que muchos utilizamos ese chaleco reflectante, porque al final, obviamente, ante la situación que allí se generó, lo que hacía falta eran uniformes en la calle, que la gente sintiese esa protección, por decirlo así, de los cuerpos de seguridad. ¿Qué pasa? Que cuando una abuelita que está en un tercer piso sin ascensor le tocan el timbre y resulta que entran a robarle en vez de ofrecerle comida, pues al final desconfía. Si a quien le toca el timbre lleva un uniforme, obviamente sí que le va a abrir la puerta. Entonces, al no ser una prenda completa de uniforme, entendimos todos que era necesario porque tampoco daría lugar a un expediente disciplinario, pero sí que de alguna manera identificarnos como policías porque era un valor añadido al voluntariado en sí. O sea, yo puedo estar quitando barro con una pala y un cepillo, pero el hecho de ser policía a mí me da un valor añadido, porque si veo que en la esquina de delante donde estoy están forzando un coche para llevárselo, que pasó también, pues evidentemente el primero que va a ir voy a ser yo, porque estoy allí. Entonces, todo eso al final genera un valor añadido y la gente, los policías que estuvimos ahí, nos dimos cuenta de que era necesario identificarnos de algún modo, aunque fuera con una placa colgada al pecho. Yo quiero que tengáis en cuenta una imagen que fue cuando yo conocí a Irra y a José Antonio, porque cuando a mí me mandan del ayuntamiento al Secanet, al Jaime I, el colegio además donde yo fui desde pequeñito, llega Fernando Costa, que llegaba en ese momento, se guarda mi teléfono, que rara vez que me puso Rubén Canela, porque decía, este tío es Canela, porque consigue todo. Y cuando volví al día siguiente y al siguiente, que estabais vosotros allí, no sé si habéis visto la película de Una mente maravillosa. Sí. Cuando está el tío que está con los mapas, que está en la pared toda llena de dibujos. Bueno, pues eso era el colegio entero. Las paredes, las puertas, las ventanas, todo pintado con rotulador, porque había tanta cantidad de información inconexa y descoordinada que era, yo no sé, fue brutal aquello. Irra. Y coordinamos a 600 personas, fueron un poquito más, entre todos los pueblos alrededor. Y como bien he escuchado aquí a uno de los compañeros, que en la televisión se veía mucho desorden, sí que es verdad que había un poco de descontrol, pero una vez dentro, cada uno llevaba su orden, porque la verdad que es que allí, y ese es el mensaje más importante y con esto acabaré, es el tema político. Jamás escuché en todos esos días a alguno de los que estaban ayudando preguntando a los afectados, oye, tú eres de izquierdas, tú eres de derechas, tú eres LGTBI, tú eres machote, ¿qué pasa aquí? No había nada, solamente había, hola, ¿en qué os podemos ayudar?
y los famosos ninis, esos que ni estudian ni trabajan, que siempre, pues la verdad es que no se obran un futuro mejor, pero también porque España da pocas oportunidades, se desplazaban de pueblos alrededores, viniendo caminando, porque ellos no tenían la suerte como otros que hemos podido abrir caminos con nuestros coches, cruzaban los famosos puentes caminando, más de una hora caminando, portando su escoba, sus palas y se iban allí a ayudar. Fue impresionante cómo yo vi una vez más la unión de un país que yo estoy tan orgulloso y por eso es una de las razones que yo jamás marcharía de España, porque el ADN español para mí es el ejemplo. Y puedo decir que yo que he estado en el 38% de todos los países del planeta, como España no hay nada. Y solamente me pone triste ver cómo los políticos nos utilizan para hacernos, para separarnos y dividirnos. Que si empresarios con trabajadores, que si gordos con flacos, que si izquierdas y derechas, y etcétera. Y una cosa así se vio la verdad. Y fue, nosotros nos apoyamos y el gobierno nos abandonó. Y con esto poco más creo que puedo decir. Quería añadir, gracias Raúl, la verdad que ha sido una crónica fantástica. En fin, creo que lo que has dicho debería estar, sí, en televisión. Irra y José Antonio, vosotros tuvisteis que coordinar, dirigir todo esto. Personas como Raúl, personas como yo, personas como Miquel, chavales que aparecían por allí, de repente toda la gente, los vecinos, todos los garajes anegados, cadáveres que había que sacar, no se sabía que había gente. ¿Cómo, y disculpad la expresión, cojones, como voluntarios, dirigíais, coordinabais todo eso? Pues como te decía antes, sobre la marcha. O sea, era todo pura magia. Tú llegas allí, te dicen, tienes que hacer esto. De hecho, me llamó la atención un gesto de tremenda confianza, que Fernando, que yo lo conocía 10 minutos, lo primero que hace fue darme su teléfono, decirme su clave y decirme, toda llamada que entre, cógela. Entonces, con eso ya te están diciendo, trabaja, haz lo que sepas. Y yo que soy bastante, me encanta mi trabajo, tengo que decirlo, lo digo siempre, pues la verdad que me sentí cómodo y tanto mi compañera Maribel como yo, como Israel y cualquiera de los que estuvimos allí, nos faltaban horas al día para trabajar. O sea, dormíamos 3-4 horas al día, igual que el resto del equipo, que también hay que decirlo, y era pues todo sobre la marcha. Al final teníamos nuestros listados con recursos, necesidades que nos iban entrando y íbamos casando una cosa con la otra. Era todo pura improvisación dentro de un orden. Yo, si me permites, José, yo lo que me di cuenta es que se juntaron dos cosas. Personas capaces de localizar necesidades, como sería tu caso o el caso de Israel, que a mí me sorprendió también al encontrarme con esa situación. Y el otro factor muy importante que se nos juntó fue gente con ganas de hacer y de ayudar. Entonces era muy fácil asignar a la gente tareas, porque llegaba, oye, necesitamos mover este coche, oye, necesitamos gente achicando agua en este garaje, y la gente se prestaba a ello. Y también una cosa, una puntualización con respecto a lo que ha dicho Raúl, de que la gente no hacía distinciones por ideologías ni por tal. Una anécdota que me hizo muchísima gracia es que un chorizo de Gerona, un delincuente habitual de Gerona, se reconoció con un policía local de Gerona allí trabajando. Y eso fue ya lo que a mí me terminó de descolocar. Fue algo que dejó de manifiesto que el pueblo español nos encanta festejar cualquier tipo de fiesta, hacemos humor de cualquier cosa y la solidaridad es como nuestra mayor bandera, al final. Llegó. Vale, pues yo, por la parte que me toca como policía local, lo que sí puedo decir es que fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Somos el cuerpo de policía en España más silenciado en los medios de comunicación y eso es sabido por todos, hasta el punto de que tengo un testimonio directo de compañeros de Galicia, donde al final concluyeron que había una orden política de que no querían ver policías locales ayudando en Valencia. Hasta ese punto. Evidentemente, nosotros, nuestra vocación, nuestra ganas de ayudar, por decirlo así, pues al final pudieron. Y evidentemente el que pudo y tuvo los medios y quiso, fue. En la forma en la que fuera, pero estuvimos allí.
Eso por un lado. Por otro lado, al hilo de lo que ha preguntado Miquel, también decir que efectivamente hay un montón de planes de emergencia que nadie de los que estamos en la calle conoce, o casi nadie, que los conocemos sabemos que no sirven para nada porque no tienen nada que ver con la realidad de cuando ocurre esa emergencia, que luego cuando llega la emergencia no se aplican y que además, pasado un año, efectivamente no se ha hecho nada por cambiarlos. Te puedo poner el ejemplo, por terminar, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. El nombre es muy rimbombante, pero llegado el momento, te puedo decir que en la ley, que además data del año 2017, que han tenido tiempo, hay establecido un registro de policías locales en la Comunidad Valenciana. Pues te puedo decir que yo llevo en la Comunidad Valenciana ya creo que son 6 años, en total unos 20, pero en la Comunidad Valenciana llevo 6, y yo en ese registro no estoy. Ese registro se supone que es para estas situaciones donde puedas tú tirar de policía y decir, oye, vente para acá que me hace falta. Entre otras muchas cosas. Y como eso, pues todo. Al final, ¿cómo se cubrieron esos turnos que faltaban? Pues como bien ha dicho Jen, por grupos de WhatsApp. Hubo compañeros de Valencia o de la zona afectada que dijeron esto hay que sacarlo adelante como sea, empezaron a meter a policías que conocían, contactos, amigos y tal, y al final fueron entrando policías de toda España y allí se iban publicando los turnos que había vacantes. Así de triste y así de vergonzoso para un modelo policial ya obsoleto, que estamos cansados de decirlo, y que al final, en contraposición a todo esto que estoy diciendo, sí que pudimos ver que independientemente del color del uniforme que vistamos, una vez allí, da igual que fuéramos guardias civiles, policías nacionales, locales, ertzainas, mossos de escuadra, canarios, policía canaria o de donde fuera. Al final todos íbamos a trabajar en lo mismo y hacia un mismo fin, que es lo que en la calle al final se traduce en el día a día. Pero claro, cuando se acaba la emergencia, al final pues esas competencias, esos jefes diferentes, el no haber un mando único, el no haber unas bases de datos conjuntas, genera una disparidad de criterios de trabajo, de falta de coordinación, de comunicación entre todos nosotros que es disparatada. Me volví un poco gilipollas para Madrid, de vuelta, porque estuve allí 4 días, y cada hora la cosa, el escenario había cambiado por completo. Lo que decía antes José, de que necesitábamos a alguien actualizando esas demandas, esas necesidades, hubiese sido muy productivo, porque un día decían, no hay agua, hace falta agua, y el día siguiente teníamos la muralla china en garrafas de agua. El colegio tenía una muralla china, en el que está ahí en Catarroja, de garrafas. Y después de todos los cambios que vimos, porque yo entré un jueves, un colegio que parecía de Mad Max, del Apocalipsis, y cuando me fui el domingo estaba para entrar ya a dar clase, que me quedé flipado de esos cambios. Aún así yo me volví para Madrid pensando que me había ido a mitad del desierto, había cogido un grano de arena y eso es todo lo que había hecho. Porque era tan inconmensurable el trabajazo que había que hacer ahí todavía por hacer. Sí. Que molestador, una cosa, mira, ya que estás hablando tú, y ya os digo, porque tengo a los familiares esperando, tú que hablas un poco en nombre de los policías, ¿no? Y guardias civiles y tal que han ido ahí, y por eso que la gente sepa que vas con ese anonimato, para evitar precisamente por lo que te voy a preguntar. ¿Tú eres conocedor de que se haya expedientado a compañeros por haber acudido a ayudar, por haber hecho la labor de voluntariado? ¿Se haya sancionado a compañeros, guardias civiles, policías, o por haber hablado, por haber...? No tengo conocimiento de que a nadie le hayan sancionado. Sí es verdad que a mí, un listo que estuvo a punto de sufrir una agresión por mi parte, me comentó que qué hacía con el chaleco del uniforme, que me podía buscar un problema. Y dije, bueno, qué ganas de tragar barro tiene este tío. Si sirve de algo mi mensaje, quiero terminar como he empezado. Vamos a tener todos nuestra propia ideología y vamos a tener todas nuestras propias ideas, pero que esto no nos haga enfrentarnos entre nosotros, porque luego en los momentos más duros hemos visto que lo dejamos de lado. Y seguramente incluso a lo mejor en alguna red social nos hemos discutido, incluso habremos insultado a alguno y luego sin saberlo a lo mejor hemos estado en su casa quitándole barro y ayudándole. Así que esto que nos haga reflexionar un poco a todos de que podemos tener nuestras ideologías, pero no significa por ello tener que pelearnos ni discutirnos. Juntos, unidos, siempre seremos más fuertes. Divididos y cabreados, seremos siempre pues más débiles. Y poco más que decir. Pues gracias, Raúl, de verdad. Muchas gracias también por responder en ese momento y sabes que te tengo muchísimo cariño
Porque ojalá la gente, sé que la gente conoce que eres un tío cojonudo y que luchas contra las injusticias y tal, pero que también se den cuenta del grandísimo corazón que tienes, que yo doy fe de ello. Un fortísimo abrazo. Pero no digas eso, que si no luego no... Que parezco un tío blando. Yo prefiero seguir pareciendo un tío duro. No. Bueno, que Bueno, descanses. Buenas todos. noches, gracias por venir. Manuel, muchísimas gracias también por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros y dar gracias a todo el pueblo español, tanto de derechas como de izquierda, de centro, de arriba y de abajo, porque esto no va de política, y va de ayudar y de una hermandad que, vamos, creo que fue algo histórico, nada más. Un abrazo, hablamos. Buenas noches. Hasta pronto. Molestador, gracias por haber estado. Disculpar que no haya podido intervenir tanto como quizá hubiera querido, pero es que ya... No hay ningún problema. Yo lo que he podido aportar, espero que haya sido de haremos otro programa más adelante en el que abordemos quizá de manera más concreta el aspecto operativo de aquellas primeras horas, que creo que es importante que quede más reseñado. Muchas gracias por estar constante con nosotros. A ti por tu labor. Buenas noches. Irra, nada. Encantadísimo de haberte tenido aquí y bueno, tienes que probar mi paella. Yo probé la tuya, ahora te toca probar la mía. Cuando queráis. Tú ya sabes que a mí me cuesta poco subir a Valencia. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente. Hasta pronto. José Antonio, lo mismo. Espero que muchas gracias por haber estado. Un placer, Rubén, siempre. Y en esa paella también tienes que estar, ¿eh? Así que no lo dudes. Lo hablé con el comandante. Cuando vuelva, la tenemos que hacer. Un fuerte abrazo, amigo. Va conmigo. Gracias. Gracias por todo.